Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a 24 horas, el resumen de los temas más destacados de esta jornada. Y un tema recurrente, la ola de violencia, de inseguridad en los distintos puntos de la República. De nuevo se suman más víctimas a esta estadística que tiene que ver justamente con estos hechos. Pero rápidamente vamos a cambiar de tema porque ya lo tenemos a Alexis Aveiro desde la morgue judicial. Tiene que ver esto con las investigaciones del caso de lo que ocurrió en la zona de la zona norte del país. Lo escuchamos, Alexis. Adelante. Alexis, adelante. Doctor Pablo Lemir, ya prácticamente culminó ayer la inspección. Hablaba usted de que solo debían presentarse los familiares, presentar algún tipo de documentación científicamente. ¿Finalmente se comprueba o no que se trata de Alejandro Ramos? Sí, se comprueba. Los familiares han dado datos específicamente. La tía es la que ha venido, la señora Marilda Ramos. Ha dado datos de, digamos, lo que vendría a ser el historial de lesiones, algunas historias de sus lesiones, algunas cicatrices que tenía, que de hecho ya había mencionado en algunas de las entrevistas que he tenido el día de hoy, que nosotros hemos hecho descripción de las lesiones que tenía la persona. Esas cicatrices coinciden con lo que nosotros encontramos en el cuerpo y el último gesto que hemos tenido es hacerle entrar a la sala, presentarle el cuerpo, mostrarle también esas cicatrices que nosotros hemos encontrado en el cuerpo. Ella también las reconoció y pudo reconocer el rostro también del fallecido. Entonces está cerrada la identidad, digamos, de la persona. También trajeron ellos un certificado de nacimiento, ya que no tenía otra documentación de cómo ser cédula de identidad. Sí tenían ellos un certificado de nacimiento de la persona. Entonces está satisfecho, digamos, el sistema de justicia en cuanto a la identidad. Y se procede a la entrega del cuerpo a la familia. ¿Esas lesiones que reconocen la familia son de la niñez, lesiones de la niñez? Sí, porque los familiares refieren que por lo menos hace 8 años han perdido contacto con él, ¿verdad? Entonces sí son lesiones de la niñez, ¿verdad? Lesiones antiguas. Fiscal, el procedimiento a partir de este momento, no vemos por ejemplo una ambulancia que traslade el cuerpo, eso complica un poco la... Ya está coordinado eso, así como se procedió el día de ayer. Se lo va a acompañar hasta la localidad de la zona de Belencue, Orqueta. Está todo previsto eso. Y de las características que también nos refirió esta señora, para ampliar un poco lo que dijo el doctor Lemir, es de que esta persona normalmente utiliza más la mano izquierda. También lo hicimos, era zurdo. Sí, le exhibimos fotografía y la señora reconoció plenamente. Nos exhibía y nos mostraba alguna fotografía anteriormente, fiscal, un anillo específicamente, el arma es la misma que se encontró en la escena donde se produce el enfrentamiento, o sea, todos los datos. De hecho, para nosotros, con las informaciones que inteligencia nos proveyó, además de otras evidencias, como vos lo describís, el anillo, el arma, que teníamos fotografía de esta persona con la arma que fue incautada posteriormente al procedimiento, para nosotros nos da una certeza al 95% de que se trataba de la persona que nosotros consideramos abatida en ese momento. No queríamos aventurarnos al no tener un respaldo científico, ya que esta persona no está registrada en la base de datos de la Policía Nacional. Por eso es que no arrojó ningún resultado del sistema AFIS. Ella, Rumilda, refiere que ella no ve y no sabía de él nada hace 8 años aproximadamente. ¿Es el tiempo que coincide con su reclutamiento? Sí, coincide plenamente. Ella manifiesta que perdió contacto con toda la familia, inclusive con su hermano y con la cuñada en este caso, de que la herida que ella escribe lo conoce de la época de la niñez de esta persona, ya que él mismo tendría la misma edad de un hijo que tiene la señora. ¿Vivían juntos? O sea, cuando el niño vivía con la tía, con el... Ellos manifiestan que la propiedad, una propiedad familiar, y en esa época compartían prácticamente todo junto a ese predio. Sobre Alejandro Ramos padre no mencionó nada, o sea, salvo el tiempo que ya no lo... En absoluto. Mucho antes inclusive. Sí, en absoluto. Ya concluido. Concluido ya la entrega en este caso y la correcta identificación, y ya con esos se cierra acá la práctica forense. Van hasta la zona de Orqueta, específicamente en ese sitio donde residía.
¿Dónde salió el...? Creo que es Huiraté, del distrito de Orqueta. Inmediaciones también al establecimiento don Félix Urbita, tengo entendido. Así mismo, una de las señoras justantes que acompaña a la tía en este caso me refirió que es familiar del señor Urbieta. Sí, podría repetir otra vez la identidad de las personas que vinieron a reconocer el cuerpo. Estamos en vivo. La señora Marilda Ramos es la que reconoció el cuerpo, es la tía, en este caso del difunto. Para el Ministerio Público, doña Marilda Ramos es o no un elemento así investigado. Por lo general, la familia muchas veces nada tiene que ver con lo que realizan los, en este caso, integrantes, pero evidentemente, o sea, no existen algún tipo de sospechas, algo que gira en torno a ellos. Nunca se lo tuvo en la línea de investigación relacionada al vínculo con este grupo. Pero por lo general, estas familias son discriminadas por el apellido. No, es una persona que desarrolla normalmente sus actividades y trabaja como cualquier persona residente en un lugar. Preliminarmente no le comentaron por qué tardaron tanto, por qué recién hoy se acercaron a tomar contacto con ustedes. No le cuestionamos sobre eso. Ellos, a partir de la propalación por los medios de comunicación de lo ocurrido, empezaron a interesarse, buscaron el documento que nos comentó tenía una tía materna en este caso, y con ese elemento ellos se acercaron hoy hasta la Policía Nacional y a partir de ahí se lo indicó que debían venir acá. Lorenzo Valescano, con relación a este procedimiento que ya ha concluido con respecto a las personas, reiteramos, de fondo vemos a doña Rubila, también la otra persona que perdón, doña Marilda Ramos y Miriam Casco. Carlos, te escucho. Sí, dos cositas. Primeramente, ¿qué lazo familiar tiene esta señora que va a retirar el cuerpo con el abatido? Y escuché, si no me equivoco, también hay un cierto parentesco con don Urbieta. Sí, terminan confirmando. De hecho, Carlos, recordarás que cuando secuestran a don Félix Urbieta, don Alejandro, o en este caso Alejandro Ramos y Alejandrito, le decían, ya a fondo metido, ya Mongueta, viene la señora, vamos a conversar con Sí, porque ella. hoy la hija de Urbieta decía Marila Ramos, que el pequeño Ramos lo conocían desde pequeño, desde niño. y por allá de chupe. Va a para ñiñando, perdón la pregunta, pero muchas veces y tu uco asunto coa. Y ya tuvo, pero años sentí por nada porque ya juegan ya los rajata maro me en cristiana sepultura la che sobrino. Y triste pe pedido pecha. Sí, y triste. Ustedes vivieron, cuenten y bebe. Sí, Residencia, o sea, pe campo familiar. Pe. sí, no pesa. Hoy cuaco. Sí, no, la upango indudable la ñamgasing ya cualquier ñande va con ñamgasing la ñande humano que tu ñamgasing. Y imita bella vez, en ella, pues. Juguetón. Sí, ya cajata, pues, mandé pesa y sociable. Ya cu opuraje de escuela, pi recitar. A pesa, a cuesta. Era y tú ahora, Jaso. Pero upango se yende cua y no es la motivo. Se no hay cate. 8 años después le veo otra vez. Sí, Pacho. lo pesa. Se es porque aremango. Lo juan. Sabía que yo tengo 8 años, pero cuando es esa que... Cuando es esa eso. No se sabe y es eso. Cuando es eso. ¿Cuándo se enteraron y cómo fue para que vengan a reconocer el cuerpo? A la comedia de televisión, por la doña entera. ¿El domingo o el... Sí, el domingo, en la hora. Por eso es así, la comunicación con el país. ¿Es un feliz pariente ahí? Sí, se menos hay parientes. Se menos hay parientes. Alejandrito, pecha llegó a su establecimiento, porque supuestamente ojo un mago vende algún otro producto para ayudar a la familia. No sé, se van de cuál, ya de conocer ahí, ya pero y me no pechan para porque nada, tango se ya escapa más se la gatula se mandó a pau. ¿Cuál fue la última comunicación? ¿En qué año que mantuvo contacto con Alejandro? Y desde que se fue, yo no tengo más luego comunicación con ellos. Con ninguno. Con ninguno. Con Alejandro, ¿cuánto tiempo pasó de la última vez que hablaste? Por ejemplo. Pero yo ya no sé cuántos años va a ser desde que se fue. Hace mucho ya. Y no te puedo decir, puede ser que no sé, 13 o 10, no sé. Ella es la hermana de Alejandro Ramos, padre. Acaba de ocurrir y lo que presenció, ¿qué le dice a Alejandro si es que le está viendo? No, yo no sé, no tengo palabras luego. Pasó la upesa y con... Yo lo que le sucedió y no tengo palabras. Y ahora, como van a llevar a Orqueta el cuerpo, Sí. ¿cuál es el procedimiento?
Vamos a llevar a orquesta hasta nada durante. Doña Marina, me dice peso ventata la gasto, pero con la ayuda a mí. Sí, ya después me recuerdas ella que ayudaba a un pepe core vecinos hallándolo yo dejé seguir hoy. Pero como familia me está super la cristiana de sepultura, evidentemente, porque es sobrino y te. Sí, sobrino, sí, mandé un pepe orero moita. Mira, durante sangraviel pela orera con la de sepultura ro moija. Pepe ora tara muy. ¿En algún momento fueron molestados, por así decirlo, o se contactaron con usted la autoridad del Ministerio Público, la policía, durante todo este periodo? Sí, mi mía pues, pero Juan hace mucho tiempo ya que no se fueron. Porque Por ser de la familia Ramos, por tener ese apellido, no apellido discriminar y la gente no estigmatizar y la pende familia. no ni iría ahí. Cuando amaba la Oyapola, iba ahí hoy cuando amaba la. Y no, pues ahí tengo Alexis. porque orengo pues ya que sea menos va por ahí ya que ore tu pao pues ese catequista o hija la misa ya que ore la ore comunidad pues la hiporio entonces ya que la tanta y eso es todo. Gracias. Marina Ramos haciendo referencia a una situación del contexto familiar en el cual vivió don Alejandrito. Le consultábamos acerca de eso que decían esta mañana las hermanas Urbieta, que Alejandrito en su momento llegaba al establecimiento de don Félix. Por lo general vendía algunos productos de la chacra a fin de ayudar a su familia de esa manera. Y te comentaba, Carlos, que el día en que se producía el secuestro, tanto Alejandro como Alejandrito, por llamarlo ahora de una manera, son quienes invitan a don Félix Urbieta a la parte posterior de esa vivienda. Le hablan en guaraní, tío Yajaño, que está a fondo, pues, y a partir de ella se produce la desaparición de don Félix Urbieta, que es familiar del marido, decía acá recién la propia hermana de Alejandro Ramos, doña Marilda Ramos. Claro, hoy, esta mañana, confirmaba también esa información una de las hijas de Urbieta en esta conferencia de prensa, donde hacía el relato precisamente que lo conocían al chico desde muy pequeño, porque iba a hacer ventas de cosas ahí en la casa, le decían tío a don Urbieta. Le decían tío por la cercanía, por la confianza, por el tipo de relacionamiento que tenían, pero en realidad con sanguinidad, exactamente. Lourdes Ramírez, Lourdes Bernarda Ramírez, que es la mamá de este joven cuyo cuerpo va a ser retirado ahora, la que, digamos, creció con los Urbieta. Por eso le decían tío, porque Lourdes, la mamá, le decía tío y tía. Lo conocían desde bebé. Sí, desde pequeño. Desde pequeño, sentido por esa afinidad que había, y finalmente después aparece en la fotografía, la prueba de vida, él custodiándolo a don Urbieta. ¿Entiendes? Finalmente el vínculo siempre fue muy cercano entre los captores y la familia víctima de secuestro. Y los que aparecen detrás de Félix Urbieta son Feliciano Bernal Maíz y Alejandro Antonio Ramos Ramírez, quienes son los que lo captaron y lo llevaron. Por eso Alejandro es el que llega a la casa y le dice, viaja tío fondo. Utilizaron al niño. Sí, claro. Y bueno. Al adolescente ya, al joven. Claro, porque ahora tiene 22. Sí. Y hace 5 años del secuestro de Félix Urbieta tenía 17 años. Sí, pues ya sabía. Sí, ya sabía lo que estaba bien en el que estaba mal. A buscarlo. Bueno, Alexis, gracias por este reporte. Estuvimos en vivo. La necesidad informativa nos obligaba a ingresar y entrar de esta manera. Gracias, Alexis. Gracias también ahí al fiscal, como también al doctor Pablo Lemir. Hasta luego. Hasta luego, Alexis Sabeiro. Bueno, vamos a retomar el arranque de nuestro informativo y tiene que ver con esto, hablando de hechos de inseguridad, la ola de violencia que azota no solamente en Capital Central, sino en distintos puntos de la República. Más gente forman y engrosan esta lista de estadísticas y lo que nos percatamos, las mujeres son el blanco preferido. Yo la miré por el retrovisor y le dije a mi pareja, ¿me está siguiendo o qué es lo que pasa? Y me dice él, ándate derecho. Me dice, si dobla es porque nos está siguiendo. ¿Y ellos se llevan la camioneta? ¿Ese era el objetivo de ellos? No sé si sería el objetivo directo porque realmente teníamos dinero también en una mochila que solía manejar mi pareja. Esa camioneta categóricamente que va a ser utilizada para un asalto, porque estaban buscando un vehículo de poder. Dio a retomar y a ella me vino y me dice, asalto, me dice, ya no me...
me apunta y yo tenía miedo que dispare, porque lo único que me hizo fue en el video de hacer luego esto. Otro día difícil en los vacunatorios. Hablamos de que se esperaba mayor concurrencia. Sin embargo, esta segunda dosis no está teniendo la convocatoria esperada. Por otra parte, también hoy en 24 horas vamos a hablar de otras franjas etarias que tienen que colocarse la segunda dosis, pero que hasta ahora no tienen fecha precisa. Y empezó la odisea para los automovilistas, para los conductores que circulan por el acceso sur, ya que están en plena vigencia los trabajos para el paso a desnivel ahí en la zona de Tres Bocas. Desastre está yo, desastre está. Que arreglen a primero para poder alternar. Salgo y entro en cada cuadra, no son tan buenos. Va a llegar un momento dado que cuando las obras sigan avanzando, se tendrá que cerrar totalmente la circulación por esta zona. Entonces, la única manera de circular va a ser por la alternativa. Medidas alternativas para la joven responsable de un accidente en el que finalmente perdió la vida una madre y la hija quedó con graves heridas. Esquiva para no pisarle al nene. Y en ese momento sale la señora, la víctima, frente a la camioneta recto. Le he visto allá tirada y le he visto a un niño de 11 años tirado también en el asfaltado. Ella era mamá y papá para sus hijos. Ellos dijeron que se iban a hacer cargo de los gastos del sepelio y no es así hasta ahora. Ella está imputada. Realmente yo pedí medidas alternativas. Estudiante. Lo comentábamos al arranque y tiene que ver con esta seguidilla de hechos de violencia donde incluso se destacaba que lamentablemente las mujeres son el blanco predilecto de estos delincuentes. Esto ocurrió, por ejemplo, en la zona de Luque, donde una estudiante termina siendo abordada con mucha violencia por parte de dos motociclistas. Este es el relato. Una joven estudiante de 17 años fue víctima de motoasaltantes cuando esperaba colectivo para ir a su colegio. El atraco ocurrió frente a la casa de su vecina ubicada en el barrio Itangua de Luque. Los delincuentes se alzaron con su mochila creyendo que adentro había dinero u otros objetos de valor. Sin embargo, la víctima había logrado arrojar a tiempo su celular en el patio de la casa ajena. Cuando yo bajeo, tipo me quedo en la esquina y era así totalmente silencio, no había nadie, todavía hay gente cuando yo estaba ahí. Entonces yo como le veo a una señora ahí, me voy junto a ella, me acerco junto a ella para cualquier cosa luego en esos casos. Y me acerco junto a ella y ella estaba haciendo sus cosas y todo así. Y pasa otra vez la moto en una Kenton azul. Pero yo no me llamó la atención porque eran gente así normales, gente que era como si fuera que iban a trabajar a su casa. Sí. Eso era. Y bueno, pasó ya una vez y yo ni le miré. Y después, tipo como me vio seguro que yo estaba sola, volvió a retomar y a ella me vino y me dice, asalto, me dice, ya no, me apunta y yo tenía miedo que dispare, porque lo único que me hizo fue en el video de hacer luego esto. ¿Dónde te apuntaban? Así nomás, solamente así. Y acá sí, me aprieta.
Y bueno, yo entonces tipo no sabía qué es lo que iba a hacer, me voy y me quería recostar por la reja de la señora y ahí ella me estira, pero ahí no ve que yo el celular tiro abajo. Por esa razón el celular no llevaron de mí. Y tampoco reaccionan por vos por eso. No. Y ahí fue que estaban apurados y tipo estiraron de mí la mochila y se fueron. Pero en la mochila solamente lo que hay son libros y cartuchera y calculadora. Es lo básico que hay. ¿Dinero no perdiste? No. Yo mi dinero tenía todo lo por mí. ¿Este es el celular que arrebataste? Sí, este es mi celular. No llevaron nada de valor. Comprendía lo que es mis cosas de estudio y todo. La estudiante víctima manifestó además que justo ese día retornaba a sus clases presenciales. Sin embargo, después de lo ocurrido, analiza seriamente volver a las clases virtuales por el temor que implica volver a pasar por lo mismo. Vamos a lo que pasaba en la zona de Encarnación. Un hombre de avanzada edad, como se puede ver, justamente totalmente indefenso, iba a bordo de un bus cuando fue asaltado violentamente por un delincuente. Corrió, trató de fugarse, sin embargo, lograron reducirlo los vecinos, los testigos del asalto y después la policía. A los 76 años, don Blas Yesa vivió una de las peores experiencias de su vida cuando fue atacado de manera cobarde por un hombre. El hecho ocurrió en el interior de un colectivo que ingresó al barrio Cheipé. La víctima, luego de cobrar su tercera edad, se dirigía a su casa. Minutos antes de llegar, un sujeto se sentó a su lado y, tras intercambiar preguntas, lo redujo con un destornillador. Ajá, queríamos, claro, para pagarlas, claro, como mañana aguantan y a cobrar solo la engorda se suelto la tercera edad, a la cobrar, o mismo la tipo mangueada se dejera, pues, o yo vi la colectivo para esa, o la colectivo. Upé o la colectivo y quema o pepe yo oculto de jape o la tipo de tipo o guapula se quiere dice hay pipios y mismo en el sitio hay problema con porque hoy que está alto hay sube a pepe o ya ramón ecuación venimos de tornilladora. El delincuente, tras apoderarse de las pertenencias del anciano, se fugó e intentó esconderse en una zona boscosa. Se ayuda a la chofera y gracias a Dios. O pues o sea, ¿no? O atrás, pepe de un tipo, o en la esquina, pepe o mira y moto origina. O esa más lleva auxilio lleva. Va a tipo jodí para la tipo. O sea, que se ve moto ahí la tipo. Enseguida dice la policía, gracias a Dios, la policía. Y pues ahí sí que agradecer a la policía por el buen trabajo que hizo. El detenido fue identificado como Juan Antonio Martínez. De su poder se recuperó lo robado, como también incautaron el destornillador que utilizó como arma. Recibimos el pedido de auxilio de una persona mayor de 67 años de edad, identificado como Blas Yesa Sanabria, quien acudió hasta el móvil patrullero, quien se encontraba en inmediaciones del barrio Cheipé realizando trabajo preventivo, manifestando que minutos antes fue víctima de un robo en forma agravante porque el sujeto que le despojó de 700.000 guaraníes utilizó un arma punzante por su espalda, arrimándolo y despojándole de la suma de dinero para posterior descender del ómnibus de pasajeros en el que se encontraban, dándose a la fuga a pie en un camino boscoso. Fue lo que nos manifestó inmediatamente. A raíz de lo mencionado, realizamos un rastrillaje por la zona, dando con el supuesto autor, quien fue identificado plenamente por la víctima. Del poder mismo pudimos recuperar la totalidad del dinero, el 700.000 guaraníes mencionados. El supuesto asaltante una vez más fue puesto a disposición de la justicia, mientras que la víctima solicita que sea juzgado con todo el peso de la ley.
Y vamos a hablar de la movilización del gremio de los camioneros. Ustedes saben que están copando prácticamente la costanera de Asunción y se encuentran instalados también en 35 puntos en el interior del país. En algunos puntos se produjeron ya incidentes porque si bien no están cerrando las rutas, retienen a aquellos camioneros que no se plieguen a esta movilización y en algunos casos utilizando la fuerza, situación que está siendo criticada. Incluso hay gremio de camioneros, otros gremios que no están contentos con esta determinación, con este tipo de, digamos, reacciones de parte de sus colegas que están protestando aquí en Asunción y amenazan incluso con que, si es necesario, se van a enfrentar si es que nuevamente son retenidos en las rutas. Pero hay que decir que el reclamo principal del gremio de los camioneros es el siguiente: la aprobación del proyecto de ley que establezca un costo referencial del flete. No el establecimiento de un precio, sino de un costo referencial, explicaba Ángel Saracho, el presidente de este gremio de los camioneros que lleva adelante la movilización. Según Ángel Saracho, hoy en día los grandes agroexportadores están pagando 250 guaraníes a 260 guaraníes por tonelada por kilómetros recorridos, mientras que Dinatran estableció un precio, una tarifa operativa de 432 guaraníes por tonelada por kilómetros recorridos. Decía Ángel Saracho, entre otras cosas, que van a permanecer aquí en Asunción hasta tanto el proyecto de ley sea aprobado en Senado este jueves, luego en diputados e incluso recién van a dejar la capital después de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Hoy circuló un audio, una grabación, una nota de voz del senador nacional Sixto Pereira, quien instaba a los camioneros a no cesar en las movilizaciones, porque si cesaban en sus manifestaciones iban a perder fuerza, ya que sus rivales son de la pesada, en referencia a los agroexportadores. En este sentido, Sixto Pereira les decía que en el Senado probablemente con mucha mayor facilidad va a prosperar este proyecto de ley, pero no así en la Cámara de Diputados, donde el principal rival es Honor Colorado. Decía Sixto Pereira, Horacio Cartes tiene muy buenas conexiones con los grandes exportadores de granos y por ese motivo no hay que levantar la movilización. Por supuesto, una nota de voz que por algunos fue muy mal tomada, incluso señalaban a Sixto Pereira de estar instando a la movilización y a la violación de las normas incluso constitucionales. Bate con los compañeros ya yo pegara seina a niño ñanto a ver cómo hacer la medida. Primer paso importante es la unidad, oye, ya entre todos los camioneros, o sea, entre todos los gremios. La contrario hipojí. Primero las grandes transnacionales, hueco para oír la vehículos a la Estado en Vipurucuera, Senado y Catuete o Correo, diputado de Iñano, porque a ver Cocarte que es socio de las transnacionales. Entonces, pero a que Naipori ñamo a medida, la movilización es la única garantía del proyecto de ley ñamo añete jangua. Ni que ni oñanto jame me vemos por hacer. Amma de añan bojetana, añan bojetana, añamos añeteta la ñande o corresponde. Santa Rosa de la Guaragué es uno de los puntos donde también hay movilizaciones. Se reportaron desde este lugar cierres intermitentes, aunque los responsables de esta movilización en esta ciudad de San Pedro, del departamento de San Pedro, negaron tal posibilidad, pero sí, en otros sitios se reportaron también la retención de camioneros que no se pliegan, repetimos, a esta movilización. En Coronel Oviedo, en J. Eulogio Estigarribia también, es Campo 9 también, se sucedieron situaciones de este tipo, pero conversamos en realidad con dos camioneros. Uno de ellos decía que van a continuar con esta movilización, que van a seguir a la vera de las rutas, mientras que un camionero chileno dijo, está retenido él en San Pedro, en la ciudad de Santa Rosa de la Guaragué, pero que lo hacía con mil gusto, porque en su país
también sufren este tipo de situaciones. Es decir, que no se les paga lo que deberían cobrar por el servicio del flete. Lastimosamente ya te habla camión de gran porte como compañía de trabajo así o puesto yo de acompañar entre hoy para ir la ave Santa Rosa entre 6.000 está hoy en apoyo puta camioncito esas 3-4 horas porque hoy se sentimos ahí afectado por el excesivo suba de combustible y el país está ahí costo de productos que allí con apoyo yo pipañan de Jevija y que tomar el Estado regular siempre para los transportistas. Yo soy camionero igual que ellos, yo lo entiendo. En Chile pasa exactamente lo mismo. Entonces yo adhiero al paro que tienen aquí, porque es así, bueno, a nivel de Chile y Paraguay los cobros son demasiados, en Chile pasa exactamente lo mismo. Entonces yo adhiero a ello. Igual me implica estar parado, ¿cierto? Yo estoy a 3.000 kilómetros de mi casa, yo vivo en el sur de Chile, pero hay que aguantarlo. También fue consultado acerca de la movilización de los camioneros el empresario Guillermo Caballero Vargas, quien dijo que el reclamo de los trabajadores del volante es justo. Es probable que sea justo. Lo que no es justo es que quienes transitamos por las rutas veamos dificultades en la circulación, porque esto es inconstitucional, esto no debiera de permitirse, pero lo que yo creo es que los transportistas sí tienen motivos para solicitar lo que están solicitando, ¿no? Y por supuesto los grandes gremios, tanto industriales como de empresarios, se están manifestando en contra de esta movilización. El primero en sacar un gran comunicado fue la Unión Industrial Paraguaya, rechazando, repudiando y diciendo que el proyecto de ley que se va a tratar este jueves en el Senado es totalmente inconstitucional porque viola el principio de la concurrencia, del libre mercado. En igual sentido también se manifestó la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, FEPRINCO. En este sentido dice, en el mismo sentido entendemos que la fijación de precios que se pretende conllevaría un impacto negativo sobre las cadenas productivas, industriales y comerciales del país, de lo cual existen múltiples evidencias en situaciones acaecidas en el pasado, tanto a nivel local como internacional. Y presten atención a este otro párrafo de este comunicado, de este documento presentado al presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón. En este sentido, apelamos a su gestión como presidente del Congreso Nacional y si falta hiciere su intermediación para la constitución de mesas de diálogo tripartitas que tengan por objeto la fijación de tablas de precios de referencia acordadas entre las partes. Pero, ¿qué dicen los camioneros? La última reunión, la última mesa de diálogo se tuvo en el Palacio de López, donde estuvieron todos y se firmó un acuerdo. Todos salieron felices y nuevamente se incumplió ese acuerdo. Allí estuvo de testigo el asesor en asuntos internacionales, el ejecutivo Federico González. En otra ocasión, misma reunión, mismo acuerdo se arribó en el Ministerio del Interior, cuando Euclides Acevedo era titular de esta cartera del Estado. Tampoco pasó absolutamente nada, es decir, también se incumplió aquel acuerdo. Por eso es que los camioneros dicen, ya de nada sirven los acuerdos, las reuniones tripartitas, queremos una ley de costo referencial que nos garantice que vamos por lo menos a tener un mínimo de ganancia y no solamente que ganen todo el dinero posible las grandes agroexportadoras. Vamos con la información en vivo y en directo, lo tenemos a Raúl Bogarín. Ustedes se acordarán el caso de este hombre que estaba separado de la mujer, fue a la casa del suegro, baja del vehículo, aparece un hombre, un sicario, termina matándolo ahí en la vereda de la casa de su exmujer. Bueno, muchas preguntas sin respuestas. Hoy la familia quiere hablar y estamos allí. Raúl Bogarín está con la gente y ya lo escuchamos. Bienvenido, Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, a todo el equipo de 24 horas. Esto ocurrió el pasado 18 de enero, cuando Richard Sosa llegaba a la casa del ex suegro, y hay muchas interrogantes y hay ciertas cuestiones, en este caso, que la familia va a exponer y quiere una respuesta por parte especialmente de la Fiscalía. Vamos a hablar nosotros primeramente con Daniel Sosa, quien es el hermano de Richard Sosa, para que nos comente acerca de estas irregularidades que ustedes notaron luego de acceder a la carpeta fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos. Sí, así mismo, como decís, Raúl, estamos realmente realmente decepcionados del actuar de la Fiscalía en estos 6 meses. Recién después de 6 meses, casi 7 meses, recién pudimos acceder a una copia de la carpeta fiscal, gracias a que la propia Fiscal General de Estado tuvo que interceder para que nosotros podamos acceder a esa información y ver cómo estaba procediéndose en el caso. Viendo ya a esta altura del partido, pasando todo lo que ya pasó, viendo las pocas documentaciones que nos pasaron, el video crudo de una de las cámaras de la casa donde ocurrió el hecho, y analizando también el análisis del forense de la policía, vemos muchas irregularidades y muchas sospechas, y directamente hacia esa familia, a la familia de Gabriela Gutiérrez, el señor Lázaro también, iniciando con el hecho de que a Richard, a Richard lo esperan en el baldío que está frente a la casa a las 20:39. Llegan unas personas, según el análisis justamente que es de la propia policía, donde verifican que ellos llegan caminando frente al baldío. Y son las mismas personas que después de 5 minutos perpetran el ataque contra Richard. O sea, a las 20:44, cuando llega Richard, esas personas son las que salen del baldío. A ver, ¿cómo unos sicarios pueden llegar a saber exactamente el lugar y la hora exacta que Richard iba a estar en ese lugar? Únicamente si es que sabían, si es que alguien le dio aviso a ellos. ¿Quién eran las personas que sabían? Bueno, sabemos que Richard sabía, y sabemos que las personas a donde iba, que era Gabriela y el señor Lázaro, sí sabían seguramente. Yo no estoy diciendo que ellos dijeron, pero ¿quiénes podían saber? Estos sicarios sabían el momento exacto y la hora exacta. Eso es fundamental y es crítico. No puede eso no ser llamativo a la Fiscalía. La actitud posterior sigue siendo más llamativa. La actitud posterior de esa familia, del señor Lázaro y de Gabriela, sigue siendo mucho más llamativa y mucho más sospechosa. Al recibir el ataque de mi hermano, ellos ven que le ataca. De hecho, que en las propias declaraciones de Gabriela y también del señor Lázaro, ellos verifican que Richard está siendo atacado. Y no le prestan ayuda. Además, lo dejan morir frente a la casa, porque el parte policial dice que justamente la autopsia dice que él murió de un shock hipovolémico, o sea, murió desangrado, y no le prestaron auxilio. Ellos alegan en sus declaraciones que estaban imposibilitados por diferentes motivos. En una de las declaraciones decía que ellos no tenían celular. Se lo ve 5 veces salir a ese señor, al señor Lázaro, con el celular en la mano. Inclusive revisar la camioneta, abrir el portón, revisar la camioneta, dar vuelta, identificarle a Richard tirado y no hacer las llamadas. A Gabriela se le ve 3 veces salir hasta el hall de la puerta, y nunca hicieron llamada. De hecho, jamás tuvieron la intención de hacer una sola llamada, lo dejaron morir ahí. Sí tuvieron tiempo de llamar al resto de la familia y encerrarse dentro de la casa. No sabemos por qué, pero ninguno de ellos, otra vez, es mucho más sospechoso todo. Se sabía, o sea, los sicarios sabían que iba a llegar a esa hora, la familia actuó muy sospechosa. Aparte de eso, luego viene la Fiscalía, el actuar de la Fiscalía, que con todas esas pruebas, ellos verifican que posiblemente se haya cometido un error y no lo ven como sospechoso a ellos. Es muy extraño. Ellos verifican que el cruce de llamadas no hay nada raro, que el cruce de llamadas no había nada raro, y la actitud de ellos durante todo ese periodo de tiempo no hay nada sospechoso. Intentando siempre, todos los días, hablar con el fiscal, primeramente con la fiscal Saprissa, que es la que tomó el caso. O sea, inicialmente la Luciana Ramos tomó el caso y pasó a crimen organizado. Tampoco entendemos por qué pasó a crimen organizado.
y actúa la fiscal Saprissa con una peculiar forma de realizar su trabajo. Ella verifica que sí cometieron un error al no auxiliar, por decirlo de alguna manera, pero que eso no es recomendable, no es reprochable para como una imputación. No ve la relación de sospecha de esa familia frente a lo que le ocurrió a mi hermano. Si eso ocurría frente a mi casa o a la casa de mi madre y nosotros nos encerramos, los principales sospechosos íbamos a ser siempre nosotros, inclusive íbamos a estar imputados. Después de eso, la fiscal Saprissa terminó con una pésima actitud. Realmente ella allana, entre comillas, allana la casa, hace una constitución buscando pruebas en la casa de mi hermano, donde la pone, ella se autoproclama, o sea, no sé qué se hizo, pero se le da la potestad de todos los bienes a Gabriela, siendo que ella hace más de un año que no vivía ahí y estaban en proceso de separación, de divorcio, ellos estaban separados, ya que Gabriela inclusive ya tenía una pareja. En ese momento es un piloto también, que inclusive ese piloto tiene antecedentes por violencia familiar, estuvo creo que inclusive preso, y tiene antecedentes. De hecho que a esa persona no se le llamó, a mucha gente no se le llamó. Esa actitud sigue siendo sospechosa nuevamente cuando nosotros le pedimos, desde todos los días le pedíamos nuevamente que se esclarezca, que nos dé la carpeta fiscal, y ellos jamás nos dieron la carpeta fiscal. Le repito nuevamente, nos dieron solamente porque acudimos a la fiscal general del Estado y ella ahí ordenó. Pasado eso, está este actual fiscal, porque nosotros le terminamos recusando a la fiscal Saprissa por mal desempeño, y le ponen a Lorenzo Lescano. Sin embargo, Lorenzo Lescano actúa de la misma manera. Ellos tampoco siguen sin ver nada de sospechoso en esa familia. El hecho de dejarle morir a mi hermano frente a su casa, el hecho de encerrarse, el hecho de menos de una semana después de la muerte, ellos, no quiero meterme en eso, pero realmente todo es importante porque hace sospechar a la familia su actitud. Ellos son los que abren la sucesión. Ellos declaran que ella es la única heredera, que ella se casó sin separación de bienes, negándole inclusive a los testigos que firmaron la separación, diciendo que esa no es su firma, que tampoco es la firma de los testigos. O sea, todo es sospechoso, y lo que es peor es que la actitud de la fiscalía es prácticamente poner un manto de impunidad frente a esta gente y no declararlo sospechoso. Es muy extraño realmente. Bueno, Daniel, disculpa que te interrumpa un ratito. Quiero hablar también con la mamá, a ver quién nos puede decir un momentito. Doña Beatriz, queremos saber también, después de mucho tiempo, el caso de tu hijo todavía sigue impune, no hay avances en las investigaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio y a la audiencia. Sí, en definitiva lo que queremos es nosotros justicia para mi hijo. Y no vemos nosotros que haya esto, no vemos un avance, no vemos ni siquiera una investigación a profundidad y objetiva, porque ellos tienden a minimizar todas las evidencias que podemos ver dentro del video. Y eso es más que claro, que hay evidencias para una imputación. Esto no es agarrar y hacer un juicio de culpabilidad. Tenemos solamente todas esas evidencias y preguntamos a la fiscalía, a los fiscales, ¿por qué no hay imputación para esta gente? ¿Por qué si las evidencias cantan? Todo está mal desde el momento que no nos quieren entregar la carpeta fiscal, no nos entregan en su forma. Nosotros hemos hecho todo, o sea, el abogado hizo los pedidos en fecha y en forma, todo. Y sin embargo, siempre nos ningunearon. Una sola vez nos atendió el fiscal Lescano para decirnos que todavía no hay todavía elementos como para una imputación.
Y eso no puede ser. Así que nosotros lo que queremos es que la Fiscalía haga su trabajo. Ellos son los indicados para hacer la investigación. Nosotros no queremos nosotros meternos en la investigación de ellos. Nosotros lo que queremos son hechos, que ellos estén haciendo algo. Esa carpeta tiene más de 400 hojas, pero no hay absolutamente nada relevante. Nos dieron lo que ellos quieren que nosotros sepamos, que no hay absolutamente nada para agarrarnos. Lo más... mi hijo estaba recibiendo unas llamadas desde la fecha de noviembre, diciembre, enero, de números desconocidos. Ellos tienen los teléfonos desde ese mismo momento que intervinieron cuando ocurrió el hecho. ¿Cómo no van a tener esos números desde donde se le estaba amenazando a mi hijo? Hasta ahora no nos dan, no nos dicen nada. No hay pericia, que no tienen, el laboratorio no les da, no les pasa. Otra cosa, ¿quiénes sabían que se iba ahí? Si mi hijo no estaba separado con esa chica, ¿por qué se fue a buscarle ahí? Porque ella quiere hacer creer de que ella vivía en la casa. Desde el momento que la fiscal Alicia Saprissa dice que ella tiene la llave, es la esposa, ¿por qué se fue mi hijo a buscarle allá? En esa casa. ¿Quién sabía? Y qué casualidad, esa noche era la reunión con un fiscal, que no doy el nombre, pero más adelante sabemos quién es, donde él iba a mostrar esos números de su teléfono que le estaban molestando de hacía 3 meses. Y muchas otras gente que con el mismo número de teléfono también le molestaban a mi hijo, dándoles mensajes. ¿Qué le decían? Que le decían que era un tonto, era una palabra que no quiero decir, pero que se lo perdió porque perdió una mujer que valía la pena, que esto... Entonces eso no lo involucraban a la expareja siempre. Sí, esa fue una pariente muy cercana de la ex esposa de mi hijo. Pero eran suavecitos, no eran, pero eran llamadas a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, cosas así, cosas que le decían, por tu culpa mi hija se perdió, por tu culpa Gabriela se va a suicidar o se va a matar, cosas totalmente que no viene al caso. Pero después de eso empezaron a venir números que no conocía él. Entonces pidió ayuda. Y qué casualidad que esa noche él se fue a retirarle a ella de esa casa donde vivía y de ahí iban a la casa de este amigo donde él le iba a presentar esos números de teléfono. Pero qué casualidad, 1 hora antes a él lo matan. Las palabras entonces de doña Beatriz y el hermano Daniel, también está Gustavo acompañando toda esta declaración. Series de irregularidades se están manifestando con relación a lo manifestado en la carpeta fiscal y lo que ellos tienen en su poder, compañeros. Raúl, gracias a la familia por este testimonio. Debe ser momentos muy duros realmente para enfrentar una situación, la pérdida violenta y sentir que hasta ahora no hay justicia y no hay avances en la investigación. Raúl, gracias y gracias también a la familia. Hasta luego, un placer. Hacemos una breve pausa, en instantes más noticias. Vamos a hablar del tema de vacunación porque lastimosamente sigue siendo baja la concurrencia en los centros de inmunización para toda la gente que corresponde recibir las vacunas según el día de aplicación. Bueno, ¿qué pasó hoy? Por lo menos en el Departamento Central. La referencia que tenemos es lo que pasaba el pasado 13 de julio. La gente que se vacunó el 13 de julio debía acudir hoy a recibir su segunda dosis. Recordemos cuánta gente se vacunó solamente en Central en esa ocasión, 36.000 personas. La meta para hoy era llegar por lo menos a 30.000 personas. Al cierre de las 6 de la tarde
se llevó lastimosamente solo a 29.000 personas. Hay una brecha enorme todavía de gente que no está acudiendo a la vacunación en este momento y es algo que preocupa sobremanera a las autoridades de salud. Coincide plenamente con lo que nosotros veníamos viendo en las segundas dosis, donde en realidad no vemos ese entusiasmo en la gente para completar ambas dosis. Entonces, ojalá que eso se vaya regularizando y podamos revertir esa situación de modo a tener la misma cantidad de personas que recibieron su primera dosis aquella vez y hoy puedan recibir su segunda dosis. ¿Por qué? Muchas veces no tienen el mismo entusiasmo. Segundo, los efectos colaterales que pudo haberle dado la vacuna muchas veces le hace dudar si va a hacerse o no la segunda dosis. Y bueno, esperamos que eso se vaya dando, ¿verdad? Más allá de eso, doctor, ¿los vacunatorios están preparados para recibir a toda esa masa de gente que vimos en esos días? Sí, los vacunatorios tienen toda la logística preparada para esa cantidad de personas. Bueno, ahí ya escuchamos. La logística está preparada, los vacunatorios están más que entrenados para recibir a una gran cantidad de personas, así que la ciudadanía en este caso debe hacer de su parte y acudir a recibir la segunda dosis para alcanzar finalmente esta inmunización requerida. Hablemos ahora del caso de las embarazadas, de las mujeres que recibieron una primera dosis, pero que posteriormente, días después o semanas después, se enteraron de que están en un periodo de gestación. La recomendación en este caso en realidad es una orden médica, esperar en cualquier caso hasta las 20 semanas. Y las personas que recibieron la AstraZeneca como primera dosis o incluso otra plataforma como primera dosis deben esperar a cumplir las 20 semanas de gestación y posteriormente optar o por la Pfizer o por la Moderna. Escuchemos. Ya está indicado en ella utilizar la Pfizer como segunda dosis. O sea, si recibió la AstraZeneca o recibió la CoronaVac o recibió otro tipo de vacunas, no sabiendo que estaba embarazada, llega a cumplir las 20 semanas y le podemos aplicar la Pfizer. Eso es lo que estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Porque en realidad, ¿por qué hablamos siempre de la Pfizer o la Moderna? Específicamente la Moderna, porque fue la única vacuna en el cual cuando se hizo el estudio en fase 3, se pudo hacer todo el seguimiento. O sea, hay gente que se embarazó y que de todas formas siguió dentro del proyecto y recibieron las dosis y finalmente se determinó que no generaba alteraciones en el nacimiento, ¿verdad? Entonces, es por eso que la Pfizer está recomendada también en estos casos. Doctor, ¿esos pacientes deben esperar que llegue su periodo de segunda dosis o ya pueden ir ahora a recibir la segunda dosis de Pfizer? Tienen que esperar que cumplan las 20 semanas o más. Bueno, estamos hablando en este caso de las nuevas embarazadas que deben todavía esperar a cumplir las 20 semanas para recibir una segunda dosis solamente de Pfizer o de Moderna. En todo caso, Salud Pública va a comunicar cómo se va a dar este cambio de plataforma. Si la nueva embarazada debe comunicar, debe pedir permiso, debe tener una autorización o finalmente solamente debe acudir a cada vacunatorio. Bueno, muy importante el tema de las vacunas de segundas dosis de Moderna y de AstraZeneca, también de Sputnik. Hasta el momento hay promesas y esperemos que estas se cumplan, señala el doctor Roque Silva. Básicamente solamente está habilitado para este jueves y viernes los que recibieron su dosis de 1 al 5 de julio. De 1 de julio al 5 de julio. Los que recibieron antes de esa fecha deben esperar, así como los que recibieron después. Y ojalá que la semana que viene ya podamos regularizar eso, así como la AstraZeneca. ¿Hay promesa por lo menos de que van a llegar pronto estas vacunas, doctor? Es lo que esperamos, es lo que lo escuché decir al doctor Héctor Castro. Con el caso de la Sputnik también se mantienen las promesas, doctor. Sí, que llegaría en la segunda semana de agosto las 40.000 dosis correspondientes a lo que habíamos recibido en mayo. Vamos hasta la zona norte de la República. De nuevo se reportan hechos de violencia. Detalles con nuestro compañero Idilio Barrios, quien está precisamente camino a donde ocurrió este incidente. Ya con los detalles, Idilio, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Nuevamente estamos teniendo el reporte de un atentado
en el distrito de San Alfredo. Hasta el momento no se confirman si esto ocurrió dentro de la comisaría o a una patrullera este atentado, pero se habla de que hay 3 heridos, al menos pobladores de la zona también nos comentan de que no hay, en este caso el atentado no ocurrió dentro de la comisaría y que aparentemente el que sufrió este hecho es la patrullera que estaba realizando esta patrulla dentro de la ciudad de San Alfredo. Estamos nosotros en camino en estos momentos, tratamos de conversar con el director de la Policía Nacional, pero también se encuentra en ruta que en estos momentos nos estamos dando en su teléfono celular. Hay 3 personas heridas aparentemente tras este atentado que sufrió aparentemente la patrullera de esa dependencia policial del distrito San Alfredo, reitero, del departamento de Concepción. Idilio, la información primaria, ¿qué señala? ¿Qué se dice allí sobre los responsables que podría tener alguna relación con lo ocurrido el fin de semana? ¿Algún tipo ya de represalias que las propias autoridades habían reconocido podrían ocurrir? Eso es lo que podemos pensar rápidamente cuando se habla de un atentado. Siempre también estos grupos buscan de vengarse contra la fuerza del orden y recientemente ocurrió este enfrentamiento. Hasta el momento no tenemos mayores detalles sobre lo que había ocurrido esta noche en San Alfredo. Sí, efectivamente se trata de este grupo armado que siempre realizan este tipo de hechos en la zona norte del país, pero de que cuando se habla de atentados siempre se relaciona con los grupos armados que realizan su golpe a la fuerza del orden, ya sea policía o militar, Carlos. Sabemos que te dirigís hasta esa zona, Idilio. Aparentemente ya hay una persona derivada a un centro asistencial, una persona herida. Vamos aportando datos, esa información en desarrollo a estas horas. Pidieron refuerzos, se tienen pocos datos, pero lo cierto y concreto es que aparentemente la comisaría fue atacada. Volvemos en instantes contigo cuando llegues hasta el punto y tengamos mayor información desde allí, Idilio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Idilio Barrios, lo cierto y concreto es que se confirma el ataque, todavía no hay mucha precisión si fue a una patrullera o a la comisaría. Lo cierto y concreto es que hay gente herida y que el hecho ocurrió y que se podría estimar o presumir, según las investigaciones, que, bueno, se habla de que se trataría de una represalia por los eventos acaecidos, donde finalmente recordar también que el hijo del líder de este grupo criminal terminó abatido junto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya damos apertura al bloque de economía aquí en 24 horas y vamos a hablar de la exportación de carne. De vuelta a Paraguay marcando un nuevo récord en este rubro que es muy, pero muy importante. Se ha exportado una muy buena cantidad y esto va orillando cada vez más a recaudaciones altísimas. Tenemos la placa, señor director, para hablar un poco de la exportación de carne bovina, que nos arroja los siguientes datos. Entre enero a julio del año 2021, Paraguay ha exportado más de 211.650 toneladas de la proteína roja. Envíos han generado ingresos mayores a 987 millones de dólares, según los datos oficiales. Las principales exportadoras de carne bovina del Paraguay, en este caso justamente quienes van comprando nuestra carne, son Chile, que se ha llevado 83 millones de kilos de carne, seguido de Rusia, que ha comprado de Paraguay 52 millones de kilos también de la proteína roja. Está Brasil en el podio con 18 millones de kilos adquiridos también. China, Taiwán ha tenido la misma cantidad de carne comprada en lo que va de enero a julio. Israel está en la penúltima ubicación con 13 millones de kilos comprados y Uruguay cierra justamente también esta tabla con 4 millones de kilos comprados. Pero también vamos a hablar de la menudencia, que ha tenido una buena cantidad también de envío. Se ha exportado más de 38 millones de toneladas hasta el sexto mes de este año. Ha generado un valor superior a los 75 millones de la moneda extranjera. Realmente es muy importante. Ustedes saben que Paraguay está
muy bien catalogado también con respecto a la calidad de carne y es por eso que exporta a los principales países del mundo entero. Vamos a hablar ahora de inflación, ¿les parece? Y según datos oficiales del Banco Central, la inflación en el mes de julio ha sido la más alta en los últimos 6 años. Esto teniendo en cuenta la gran cantidad de productos que han subido, principalmente en este año 2021. Si hablamos evidentemente del rubro alimentos y combustibles, fueron los que fueron volcando la balanza. Tenemos la placa también para compartir con respecto a la inflación los siguientes datos. A ver, la inflación julio 2021 ha registrado un incremento del 1.2% con respecto al mes de julio del año pasado. Esto está apoyado en los costos de combustibles y alimentos que fueron determinantes para el incremento de la inflación. ¿Qué es lo que dicen aquí justamente los datos del BCP? La suba de precios registrados en julio pasado generó que el índice de inflación sea el mayor en los últimos 6 años, como les decía. El registro más reciente es de enero del año 2016. Se destaca la suba del precio de las carnes, vacunas, cerdo, aves y pescado. También esto tiene su base en el aumento de los costos de producción, conectado a su vez con el incremento en el precio de los balanceados. Es decir, alimentar a todos estos animales después cuesta mucho más porque los balanceados están muy caros. También resalta el aumento de menudencia, vacuna, embutidos, lácteos, panificados, aceites y azúcar, entre otros. Y tenemos justamente también la siguiente placa que nos habla de aumento de menudencia y también de otros elementos. Y vamos a seguir hablando de economía y vamos a apuntar ahora a lo que tiene que ver al saldo negativo de las heladas. Hizo muchísimo frío, principalmente en los últimos meses, y esto ha generado un golpe muy importante al trigo y también al sector de producción fruti-hortícola. Y vamos a justamente a tener imágenes de apoyo para hablar de este tema, como les decía. Con el descenso significativo de las temperaturas que se ha registrado durante las últimas semanas y meses, el sector agrícola vive las consecuencias generadas por las heladas, que han perjudicado en un 40 a 50% plantaciones de trigo. Esto según datos del núcleo de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. También se menciona que hay mucha preocupación por los días fríos que se aproximan en este mes de agosto. En Alto Paraná, por ejemplo, hay zonas en las que se perdió el 90% de cultivos luego de las heladas. También en Caaguazú, el porcentaje de afectación de la producción de tomate llega al 50% como consecuencia de bajas temperaturas. ¿Y qué es lo que nos espera? Mucho frío todavía en agosto, según el boletín del Instituto de Biotecnología Agrícola. Realmente hay datos muy desalentadores para el sector agrícola. El riesgo de helada para el mes que se inicia va a ser terrible de vuelta. Va a haber muy poca lluvia y se va a observar nivel por debajo de lo normal con base a la media histórica del mes sobre gran parte del territorio nacional. Es decir, mucho frío, poca lluvia y evidentemente el golpe se va a sentir en cada uno de los puntos en donde la producción agrícola y frutícola suele ser realmente muy importante. Por la atención prestada, muchísimas gracias. Hay más informaciones con Mercedes. Gracias, Marcelo. Vamos a hablar ahora de lo que pasó en la zona de Lambaré, específicamente con esta mujer de profesión médica que ocasionó un accidente de tránsito en el cual falleció la mamá y la pequeña sigue gravemente herida porque la mamá intentó rescatar a la niña que cruzó la calle. La mujer fue imputada por homicidio culposo y ya beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Las víctimas, estamos hablando de los vecinos de las víctimas específicamente, solicitan que la mujer ayude de alguna manera a estas personas que quedaron sin la posibilidad de salir adelante porque la madre era la única que mantenía a la pequeña. Fabiani Abigail Ucedo es la conductora que atropelló y mató a una mujer en el barrio San Roque de Lambaré. La jueza Gladys Fariña le otorgó este martes medidas alternativas a la prisión, mientras que la fiscal Laura Romero la imputó el pasado lunes por homicidio culposo. Esta mañana fue puesta a disposición del juzgado penal de garantías
y nosotros nos presentamos, explicamos, de hecho que la Fiscalía luego pidió medidas alternativas a la prisión y nosotros hemos presentado suficientes documentos que justifican el arraigo. Ella es profesional médica, tiene un trabajo conocido, tiene hijos, tiene un domicilio conocido que le permite a la jueza considerar que ella no se va a jugar, que vamos a someternos a este proceso para esclarecer de que en realidad no existe un hecho punible, ¿verdad? Hay que entender que no toda muerte es sinónimo de un homicidio, ¿verdad? Y bueno, le otorgaron una prohibición de cambiar, de salir del país sin autorización del juzgado, prohibición de cambiar de domicilio, obligación de concurrir al juzgado en los primeros 5 días de cada mes, pero esta es una medida que hoy está suspendida por el COVID hasta enero, y una caución juratoria de que se va a someter al proceso. Bueno, en realidad la Fiscalía no solicitó que se haga esa prueba, pero nosotros tenemos, como si estuvo asistida, tenemos hasta extractos de la sangre de la misma y pedimos que se haga el análisis. O sea, no tenemos nada que ocultar y vamos a presentar esos documentos a la carpeta fiscal. Pero sí sé de que se había aceptado un presupuesto inicial de la funeraria que después se aumentó en forma irracional aparentemente, y bueno, y eso genera un conflicto, pero eso es una cuestión que vamos a ocuparnos luego, ¿verdad? Nosotros estamos a disposición. El niño no tuvo lesiones graves y fue dado de alta este martes. Vecinos piden justicia o cuanto menos un acercamiento de la familia de la conductora porque el niño queda huérfano. Realmente aún estamos choqueadas y es difícil de creer todo lo que pasamos porque fue en cuestión de segundos. Y bueno, yo fui la primera en salir a tratar de auxiliarle y bueno, me cuesta hablar, discúlpenme, ¿verdad? Porque como le decía ayer acá a la vecina, tuve inclusive dificultades para dormir porque no podía sacarme la imagen de la cabeza. Y bueno, lo único que nosotros pedimos es que esta autora, si bien sabemos que nadie quiere ocasionar un accidente así, mucho menos quitarle la vida a una persona, a una cabeza de familia, porque ella era mamá y papá para sus hijos. Cuando Laura, ya escuché el ruido que pasó con Suni, miré ahí y dije, Dios mío, es Suni, le dije a mi esposo. Entonces le he visto allá tirada y le he visto a Sebastián, se llama, un niño de 11 años tirado también en el asfaltado con golpes en la cabeza. Entonces yo no sabía qué hacer, él estaba gritando también de que quería levantarse inclusive, ¿verdad? Entonces yo me fui junto a Suni y tratando también de que ella reaccione, orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que pueda ayudarla, ¿verdad? Que pueda recuperarse, pero ya Laura me dice que ya no hubo caso. Entonces yo me fui junto a Sebastián como para consolarle, para tratar de que él no se levante por si tenía algunos rasguños o ruptura o algo, ¿verdad? La mujer era madre soltera y tiene otros 2 hijos mayores de edad que quedaron con una deuda de 15 millones en la funeraria que debía ser saldada por los familiares de la conductora. Ellos dijeron que se iban a hacer cargo de los gastos del sepelio y realmente no es así hasta ahora. Nos estuvieron informando que no. Y pedimos, como ella es madre, sabemos que es una otra, las cosas suceden. Ella es madre, tenía a su hijo también en el vehículo y estamos esperando que entienda que la criatura de 11 años ahora salió de emergencias médicas, está bien, gracias a Dios, pero necesitamos que se haga justicia y que se haga responsable por los gastos. Vamos a hablar ahora de un caso que data de 1998, junio de 1998. Fue un caso bastante comentado y probablemente Carlos Troche recordará aquel incidente. Aquí en Sajonia, ella 18 años, él en aquel entonces 34 años. Estamos hablando de 23 años atrás. Finalmente, hoy en la vía pública fue detenido Enrique Manuel Cuandú. ¿Quién es él? Está sindicado de haberle derramado alcohol y prendido fuego a su pareja en aquel entonces. La mujer terminó muriendo 4 días después. Él alegó en aquel entonces que la mujer intentó, o en realidad se suicidó. O se inmoló. Se inmoló debido a la ruptura de la relación. Pero sin embargo, y queremos mostrar, hay un documento de la época. Vamos a mostrar, aquí está el documento. Esto ya es la reiteración del año 2000 y fíjense ustedes que el procesado
Enrique Manuel Cuandú sobre homicidio, dice. Se manejaba con el viejo Código Procesal Penal. Se encuentra prófugo con orden de captura pendiente desde el 11 de junio de 1998, cuando ocurrió el hecho. Y que del análisis del presente proceso se puede deducir que corresponde declarar la rebeldía del procesado Enrique Manuel Cuandú. 23 años después, hoy en la vía pública, aquí cerca del Palacio de Justicia, se produjo su detención. ¿Y cómo se puede vivir más de 2 décadas como fantasma, Aníbal? O sea, ¿no tenía documentación? ¿Tenía documentación falsa? En 1996 fue la última vez que actualizó sus datos, su cédula de identidad. Después, nunca más. Claro, porque sabía que si iba a identificaciones, iba a ser detenido, porque le iba a saltar al sistema de que él tenía cuentas pendientes con la justicia. Hoy, 23 años nunca te atajó la policía, nunca te solicitaban un documento. O tenía algún documento apócrifo que no le correspondía para zafar. Eso es más creíble, más probable. Hoy fue detenido por personal del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. Tenían la orden de captura, evidentemente accedieron a alguna información. ¿Y a qué se dedicaba este hombre? ¿Qué hacía? Trabajo de gestoría. ¿Dónde? En el tribunal. Claro. E incluso fungía de abogado, según los investigadores. Incluso, a ver, yendo al lado ya de cómo pensaba, hasta me parece inteligente cómo sospechar de un homicida en los pasillos de tribunales. Que a diario está por ahí probable. Pero es desafiante. No, es desafiante. Pero recuerden ustedes... Trabajar en el mismo organismo que te busca. Pero evidentemente habrá estado desaparecido por algún tiempo. Sí. Por una década, supongo. Claro. Es una suposición nada más, una hipótesis que estoy ensayando. Y después, como ya no... Nadie le reconocía. No le reconocía, bueno, reapareció y empezó a trabajar en tribunales. Y como se cambió todo y como probablemente la causa fue allá al fondo de uno de los tantos cajones de los tribunales, bueno, dijo, con esto ya no pasa absolutamente nada. Buscamos en internet poco o nada, tuvimos de información. Lo único que supimos es que la víctima se llamaba Mercedes Raquel. Después, nada. Incluso conversando con la policía nos decían, estamos queriendo contactar con familiares de la víctima de aquel año y no podemos estar contactando con ninguno de sus familiares. Lo cierto y lo concreto es que se lo detuvo a esta persona en inmediaciones del Poder Judicial, en la vía pública, tenía orden de captura, como le mostramos, desde el 1998, 11 de junio de 1998, cuando se produjo el hecho. El juez Arnulfo Arias, en aquel entonces, había firmado esa orden. ¿Cuántos años tiene ahora aproximadamente? El hombre tiene hoy en día 57 años. Ya. Tenía 34 cuando aconteció. Este documento que le mostramos es la declaración ya de la rebeldía. Y la gente me preguntará, ¿pero qué pasa? Ya transcurrieron 23 años de aquel hecho. ¿Caducó el caso o no? Se lo declaró en rebeldía. Presumo. Y cuando se te declara en rebeldía, los plazos se paralizan. Se corta. Presumo. Al menos eso establece el nuevo Código Procesal Penal. 23 años después tendrá toda una historia, una familia. Pero los casos del nuevo código son retroactivos, Aníbal. Salvo caso que te beneficie a vos procesado. Y él en todo caso tendrá que ser enjuiciado, si es que así amerita, en base a aquella ley, a la ley de la época. Claro, porque no es retroactivo, a no ser, como decía, indubio pro reo, a no ser que le beneficie al detenido en este caso. Pero bien por la policía, ¿no? Que lo fichó y que lo detuvo. Sí, bien. 23 años después. ¿Cómo? Tardó, pero llegó. ¿Trabajaba en tribunales? Sí, no, en las afueras, en la vía pública. No en tribunales, pero hacía trabajo en gestoría. Pero hacía trabajo en gestoría acá en el Poder Judicial. Pero dudo mucho que él se haya presentado como Cuandú. No, dudo muchísimo. Es poco probable. Bueno, mañana vamos a estar indagando más historias porque tratamos de internet donde a veces uno encuentra de todo, sin embargo, en torno a este caso, ni un solo dato. A ver qué dice la policía, a ver qué documentos él presentó a la hora de su detención, cuando fue requerido. ¿Quién es usted? No, yo soy Juan Pérez, pero su documento realmente si correspondía o no. Hay toda una historia detrás de cómo subsistir al margen de todo 23 años. Evidentemente una persona que lo conocía dio el dato a la policía. Porque ni para vacunarse se pudo registrar si no tenía la cédula. Tardó 23 años en ser detenido por este caso. Como decíamos, tardó la justicia, pero llegó. Vamos a ver qué pasa más adelante con esta historia. Hacemos la pausa, a la vuelta tenemos más noticias y por sobre todo lo que está sucediendo en la zona norte del país, en la zona de San Alfredo,
departamento de Concepción. Nuevamente se está reportando un ataque, supuestamente de parte de estos grupos criminales que operan en esta zona del país. Bueno, atención padres de familia, porque la postura docente es tener una nueva modalidad de evaluación en este año debido a que se quiere implementar un examen final de manera presencial para corroborar efectivamente si el alumno aprendió o no en casa y también en el sistema híbrido. Vamos a escuchar el pedido que hace el sindicato de directores acerca de cómo podría ser la evaluación final. Creo que papá y mamá no se enojen porque forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros queremos, desde el gremio de directores, medir un poco en noviembre qué grado de aprendizaje tuvo el estudiante. Mi hijo, tu hijo, el hijo del vecino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor técnica? Tomarle un examen escrito, pero presencial, con un plan burbuja. Porque para fines de octubre ya creo que el 100% de los docentes van a estar vacunados, ¿verdad? Y vamos a cuidar mucho el sistema de bioseguridad. Los exámenes no son toda la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a ir llevando de a poco, ¿verdad? Bien ordenado, rindan y se van a su casa. A ver si los exámenes de las materias esenciales se puedan tomar, llámese lengua y literatura castellana, matemáticas, ¿verdad? Que son materias esenciales para la vida universitaria, por decirlo así. Sí, es importante decirte también que los bachilleratos técnicos, industriales y de servicios, especialmente los alumnos de segundo y de tercero de la media, vuelvo a repetir, que los bachilleratos técnicos, industriales y de servicios van a ir con un plan burbuja a las instituciones para la parte práctica, de taller y para algunas materias del plan específico, que sí o sí ellos tienen que dar presencial con los profes. Hablar ya de una vuelta mayormente presencial, don Miguel, sería recién para el año que viene. Sí, creo que eso es categórico, no hay condiciones todavía. Bueno, eso por lo menos con respecto al año 2021. Pero vamos a hacer un rápido recorrido por la región a ver cómo se presenta el tema de las vueltas a clases en toda América Latina. Y empezamos por Chile, para contarles que, bueno, el ministro de Educación chileno, Raúl Figueroa, anunció que el regreso a clases va a ser flexible, voluntario y gradual para las familias. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió la medida y aseveró que la educación presencial y el compartir con sus compañeros es fundamental para los niños por razones educativas, alimentarias, desarrollo emocional y también por salud mental. Las cifras del Ministerio de Educación dan cuenta que esa jornada, cuando se inició el segundo semestre, 6.400 establecimientos educacionales abrieron sus puertas a nivel país y se espera superar los 10.000 en las próximas 2 semanas. Y de Chile vamos rápidamente hasta Argentina para contarles también qué es lo que está pasando principalmente en la zona bonaerense. Siguiendo estos pasos, aparece Argentina, que a partir de la próxima semana va a autorizar la rezagada provincia de Buenos Aires a volver a las aulas con burbujas y en método mixto, después que hasta junio los estudiantes solo podían acceder a un máximo de 4 horas de clases. El Consejo Federal de Educación argentino estimó que 10 provincias del país cumplían con los requisitos epidemiológicos para volver a los centros educacionales desde el lunes. 3 continuarán con alternancia entre presencial y online. Escuchemos lo que señalaba el gobernador de Buenos Aires. Las decisiones que tomamos en la ciudad están basadas en datos y en evidencia. Hoy los datos de la situación sanitaria nos muestran una mejora y eso significa que podemos empezar a transitar un camino gradual hacia la normalidad. El promedio de casos diarios sigue bajando. En las últimas 3 semanas, desde la última que hablamos, bajó de 1.000 a 700 casos por día. Eso supone un R o tasa de contagiosidad por abajo de 1, que hoy está en 0,93. También bajan la ocupación de camas de terapia intensiva, del 44 al 33% está hoy. Estamos avanzando con la vacunación. Ya aplicamos casi 2,5 millones de vacunas. Estamos vacunando a un ritmo de más de 30.000 dosis por día. Es un ritmo alto. Hoy ya el 80% de la población mayor de 18 en la ciudad tiene al menos una dosis. Son todos datos alentadores, pero también nos muestran que la pandemia no terminó, que tenemos que avanzar en el retorno a la normalidad, pero con mucha prudencia, de manera gradual. Y para dar previsibilidad es que armamos un plan en 6 etapas. Cada una de ellas
vamos a ir anunciando en cada una de ellas aperturas graduales y el avance de esas etapas y los tiempos van a depender de cómo evolucione la situación sanitaria. Efectivamente, dependiendo de los números de la pandemia y también del tema de la cantidad de vacunados. De Argentina vamos a Perú para contarles también cómo se vive la vuelta a clases en este país. Según el diario El Comercio, desde el 9 de agosto los colegios urbanos públicos y privados de 11 regiones del país, excluyendo a Lima y Callao, están habilitados para dar clases semipresenciales. Bajo este escenario, de las más de 33.000 instituciones educativas con permiso para retornar, 2.100 están en las zonas urbanas, que por la mejora en sus condiciones epidemiológicas abrieron a fase 2 y 3. Y de Perú vamos hasta Brasil para contarles también qué pasa principalmente en São Paulo, donde se concentra el epicentro de la pandemia en este momento. Brasil, el epicentro del coronavirus en la región, acordó por primera vez desde el inicio de la pandemia reabrir la mayoría de las escuelas y tan solo 3 estados seguirán con educación a distancia en agosto. De acuerdo con el diario Folha de São Paulo, 13 estados determinaron un aforo en las escuelas y otros han optado por una rotación de clases, mientras que los municipios de altos contagios solo pueden recibir presencialmente a alumnos de primero a quinto año de primaria. Haciendo un poco una evaluación de cómo se vive la pandemia en el impacto educativo, hay una preocupación muy grande que plantea el Banco Central, el Banco Mundial, digo bien, porque esto va a influir negativamente en la economía del futuro con respecto a la formación de los alumnos en este momento. Ante las dificultades con la educación a distancia, con problemas de conexión a Internet, los costos de servicios y la señal en lugares más alejados, se registra un incremento de la deserción escolar. En este escenario, la Organización Internacional del Trabajo sostiene que para finales del año 2022 la cantidad de niños en etapa escolar aumentaría a 9 millones. Según Bloomberg, aunque los estudios han sugerido que las escuelas no son sitios importantes de contagio del virus, es difícil para América Latina hacer de las aulas un espacio seguro porque están sobrepobladas y porque no se podría cumplir con un distanciamiento social adecuado y porque la vacunación local está retrasada en comparación a los países más ricos, lo que supone un riesgo de que los docentes no quieren correr en este momento. El impacto todavía se va a sentir de acá a mucho tiempo y la preocupación es en el nivel económico porque necesitamos seguir formando a los niños para que puedan ser productivos de aquí en adelante. Gracias, Juan, por el completo reporte. Vamos a otro caso. Acceso Sur fue nuevamente y lamentablemente escenario de un accidente fatal. La víctima fue un joven motociclista quien, luego de ser embestido por un automóvil, terminó literalmente su vida bajo las ruedas de un colectivo. Un accidente fatal se produjo en la jornada sobre la ruta PY01, ex avenida Acceso Sur, a la altura del kilómetro 27 en la ciudad de Ipané. Víctor Julián Pereira Paredes, de 25 años de edad, iba a bordo de esta motocicleta con destino a Asunción y chocó de frente contra este vehículo que iba en dirección a la ciudad de Guarambaré. El impacto de esa colisión hizo que el joven quedara bajo las ruedas de un bus de la línea 47 y perdiera la vida de forma instantánea, según el relato del fiscal Marco Amarilla. La víctima había salido de la cercanía de este lugar de su domicilio y se dirigía con destino hacia la ciudad de Asunción, en ese sentido, sobre la avenida Acceso Sur. Le pasó a un ómnibus de la línea 47 y al hacer esa maniobra dio o impactó directamente contra un automóvil de la marca Toyota Allion de color negro que ya fue remitido a sede de la policía, impactando contra el mismo, y eso le causó la muerte instantáneamente. Tras el hecho, Iván Luciano Molinas, el conductor del automóvil, y Prisciliano Alonso, chofer del bus, fueron derivados a la comisaría 23 de la ciudad de Ipané.
Retomamos el contacto con Idilio Barrios, nuestro compañero, quien desde Concepción se acerca lentamente hasta la zona en donde aparentemente la violencia se hizo presente y hay personas heridas. Contanos más detalles, Idilio. Buenas noches nuevamente, compañeros. Ya estamos poco nos falta para que podamos llegar al lugar donde se produjo este atentado contra la patrullera de la comisaría de San Alfredo. Y hasta el momento, el último reporte que estamos teniendo es que habría 12 personas fallecidas o 2 uniformados de la Policía Nacional que aparentemente resultaron muertos tras este atentado que nuevamente estamos teniendo en el distrito de San Alfredo, departamento de Concepción. Incluso se está manejando algunos nombres ya de los fallecidos, pero hasta el momento, hasta que nosotros lleguemos al lugar y tengamos la plena confirmación, no queremos mencionar todavía las identidades de estas personas que habrían fallecido en este atentado que se produjo hace instantes nada más en el distrito de San Alfredo, reitero, departamento de Concepción. Idilio, ¿se tiene alguna información más certera sobre quiénes serían los responsables de este ataque? No tenemos todavía esos detalles. También hay personas heridas que están siendo trasladadas en una ambulancia hasta el hospital de IPS de la ciudad de Concepción, que funciona como el hospital polivalente. No tenemos todavía los reportes de que quiénes serían los responsables de este hecho, compañeros. ¿Los heridos también son policías? Los heridos serían efectivos de la Policía Nacional, así también los que supuestamente resultaron muertos en este atentado. Estamos pendientes a cualquier novedad, Idilio. Hasta luego. Una vez que tengamos más detalles, se volvemos con ustedes. Prioridad de información desde el norte, específicamente desde Concepción. Se está acercando hasta la zona de San Alfredo, en donde se registra este nuevo ataque con 2 fallecidos. La información a confirmarse. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos. La noticia ahora nos lleva, recién estábamos en Concepción, ahora a la vecina Mambay, porque la policía realizó un allanamiento en Pedro Juan Caballero, donde después de los análisis técnicos, al encontrar un arma, descubrieron que se utilizó en varios hechos criminales. Un total de 3 allanamientos tuvo como resultado a 3 personas detenidas y la incautación de un arma de fuego en el marco de la investigación de un asalto perpetrado a un restaurante en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Tras el análisis técnico realizado por el sistema IBIS de la División Balística del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, se descubrió que la misma arma se utilizó en al menos 3 hechos delictivos y criminales en las que las víctimas fueron funcionarios de la penitenciaría de esa ciudad. La misma se ha utilizado en 3 hechos distintos, como ser el hecho de daño intencional producido por disparo de arma de fuego contra la vivienda de la funcionaria de la penitenciaría Norma Raquel Ramos, viuda de Campuzano, ocurrido en la jurisdicción de la comisaría Sexta General Genes, en fecha 1 de marzo del 2021. También ha arrojado resultado positivo en un hecho de homicidio doloso ocurrido en fecha 26 de mayo del 2021, donde ha sido víctima fatal el guardia de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, Juan Carlos Valiente Quiñones. Y el tercer hecho donde se ha utilizado esta arma en un hecho de tentativa de homicidio doloso ocurrido el 10 de julio del 2021, donde había resultado víctima el guardia cárcel José Carlos Paná Ibarrola. El arma homicida fue incautada en poder de Derlis Zamudio Ojeda, de 19 años de edad. Se trata de una pistola 9 milímetros con un cargador conteniendo 5 cartuchos sin percutir.
herido también. Esto ocurrió la noche de este martes en el distrito de San Alfredo, hace instantes nada más. En estos momentos agentes policiales de la criminalística están realizando el levantamiento de evidencias de este lugar donde se produjo este atentado. A balazos prácticamente acribillaron la patrullera, que perdió el control y que vino a parar contra un alambrado de un establecimiento ganadero ya. Y también Estamos precisamente en vivo, en directo, con la transmisión de nuestro compañero Idilio. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Es una zona complicada, compleja. Que podemos mencionar de que aparentemente hay un policía desaparecido que está en estos momentos. En estos momentos está realizando la inspección del lugar, criminalística de la Policía Nacional. Están llegando también refuerzos aquí en la zona. Está camino también. Ahí estamos viendo en imágenes la patrullera que fue prácticamente baleado. Y hay también otra patrullera que recibió algunos impactos. El jefe de criminalística. Vemos el momento en el que llega hasta el centro asistencial de Concepción uno de los heridos de gravedad. Se habla Se encuentra aquí en el lugar. Vamos a tratar si es que podemos conversar con él. Nos pide, podemos conversar. Acá está el jefe de criminalística, Braulio Cardoso. ¿Podría comentarnos el trabajo que está realizando en estos momentos? Fallecido, el número que se está conociendo así en forma pública, y también que uno de los camaradas nuestros. Entonces, se habla también de un herido de gravedad. Y ahora de un desaparecido. Exactamente, porque se registraban más personas dentro de la patrullera. No sabemos si se está escondiendo o se fueron llevados a las fuerzas, no sabemos todavía. Con el correr del momento le vamos a pasar informaciones más concretas. Comisario, hay 2 personas fallecidas, esa es la información que se está manejando. Esa es la versión que todos se está manejando. Sí, así mismo es, 2. Esa es la información de trabajo en estos momentos aquí en el lugar. Y 2 personas fallecidas, 2 patrulleras que fueron atacadas a balazos. Gran cantidad de vainillas servidas fueron ya ubicados en el lugar. Encontrados, estamos viendo justamente aparentemente de fusil 7.65. Esa es la información que estamos teniendo, pero estamos aguardando otros detalles para saber un poco quiénes serían los fallecidos y el desaparecido, que no se sabe hasta el momento si es que lugar. Sí. A ver, Idilio, ¿nos escuchás ahora con el retorno? Bueno, estas imágenes ahora en vivo y en directo de la zona donde todavía la policía criminalística, incluso militares también, han sitiado para tratar de armar este rompecabezas con mucha confusión todavía. Lo cierto y concreto que 2 patrulleras fueron acribilladas con armas de grueso calibre. Ya se confirma el fallecimiento de 2 uniformados, otro en grave estado, y se sospecha que uno habría sido llevado a la fuerza. Es lo que primariamente reporta la propia policía, porque los datos son muy preliminares y todavía también ellos están en medios de recolectar esta información que, bueno, repetimos, reiteramos, tiene que ver y gira en torno a un violento ataque. Aunque existe también la posibilidad de que el desaparecido se esté protegiendo en algún punto, a tener en cuenta que fueron atacados, que la patrullera, al recibir tantos impactos de bala, perdió el control. Y teniendo en cuenta la cantidad de personas que iban dentro de la patrullera, hay una persona con paradero desconocido. En otras imágenes también compartíamos el momento exacto en el que uno justamente de estos policías llegaba hasta el centro asistencial. Lastimosamente perdió la vida, él y otro policía más
y estamos hablando de la posibilidad de un herido de gravedad, quien también estaba dentro de la patrullera. Una fallecida que es civil dentro de una... nosotros en realidad pensamos que era patrullera, pero es una camioneta particular de una estancia aquí del lugar. Estamos viendo en imágenes y según nos dicen de que falleció. Ahí está bien. Estamos viendo en imágenes en el interior de esta camioneta. El que es guardia de seguridad recibió impactos de bala en la cabeza y que falleció en el momento. Esa es la información que estamos teniendo, varias patrulleras que está también como apoyo aquí en el lugar. Todavía no tenemos la identidad de esta persona que falleció a raíz del impacto de balas que recibió. Bueno, repetimos, reiteramos, información en desarrollo, las imágenes son en vivo y en directo. Vemos ahora este nuevo escenario de un vehículo sin logotipo, de un civil, donde aparentemente el guardia que acompañaba al chofer está fallecido, un balazo en la cabeza, decía justamente Idilio en este relato desde la zona de Concepción. Aparentemente pertenecería a una estancia de allí, de las inmediaciones, este vehículo particular que iba también muy cerca de la patrullera atacada. Vamos a hacer una breve pausa. Ya en instantes más detalles, volvemos enseguida.